Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en Voz Populi, ahora entrevistas con Alfonso Hamburger. Estamos en la oficina del doctor Roberto Samures Guerra, una persona bastante reconocida en el departamento y la región. Él es abogado de la Universidad de Externado de Colombia, ha sido juez penal municipal, juez civil del circuito, alcalde de Sincelejo, gobernador de Sucre, también registrador o delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Sincelejo. Ya está pensionado. Este es el libro que le vamos a presentar en el día de hoy, Entre dos sistemas, es su libro número 13. Doctor Sabur, ¿cree usted en cábalas? No, la verdad es que no soy muy cabalista, no. Me gustan las cosas prácticas, lo que veo, lo que se ve, lo que sea posible. ¿Usted cree que el número 13 no tiene nada que ver con la suerte? La verdad es que no, es una coincidencia, pero no. ¿Cómo que en Estados Unidos algunos edificios obvian el número 13? Sí, señor, no, y es muy generalizado eso, y hay quien no pasa por debajo de una escalera, y hay muchos mitos con eso, pero realmente a mí no me mortifican, ¿no? ¿Usted utiliza algún pensamiento, algún adagio que utilice en su vida diaria? Pues yo creo que sí, muchas, sobre todo aquí en la casa. Sí, por ejemplo, uno que me enseñó don Eduardo Espinosa Urueta, el rector del Liceo Bolívar hace 1000 años. Él decía, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, porque no me gusta que me muevan las cosas de donde yo las dejo. Y algunos otros que ahora se me pasan, pero uno vive de adagios, porque resumen muchas cosas, resumen lo que uno está pensando. ¿Usted cree que solamente usted conoce su propio desorden? ¿No le gusta creer? Correcto, eso sí, por supuesto, sí. Y por ejemplo, cuando me asean aquí el escritorio, yo digo que lo hagan con mucha frecuencia, pero que me dejen las cosas donde las encuentran. Después no las encuentran. Después no las encuentran. Correcto. De estos 13 libros, ¿cuál es el que más se acerca al pensamiento que usted ha querido plasmar acá? Todos de alguna manera pues, distintas, ¿no? Porque es que yo tengo cuentos, tengo novelas, tengo crónicas. Inclusive allí figura mi tesis de grado, que es el derecho de asociación sindical, y que ya no tiene nada de novela, sino que es una realidad política que me ha tocado observar por mi propia experiencia en el departamento de Sucre desde su separación del territorio de Bolívar en 1967. Entonces todos son distintos, pero indudablemente que en todos, aún en las novelas y en los cuentos, hay algo de vivencias propias, por supuesto, porque uno por más imaginación que tenga no puede inventárselas todas. Claro. Bueno, ese libro pequeñito que usted hizo, En enero siempre llueve, que lo sacó de una frase de su papá, ha tenido mucho renombre, sobre todo porque se renueva todos los eneros. Sí. Y el título fue muy afortunado, ¿sabes? La gente se acuerda mucho del título. Y en enero apenas medio llovizna, enseguida los amigos me llaman y me dicen, en enero siempre llueve. Y siempre llueve, ya de una manera diferente, porque es que en la época de las fiestas, en el año 80, cuando la Corraleja se vino abajo, algunos palcos se vinieron abajo, los aguaceros eran torrenciales. Y ahora no, ahora son más esporádicos, el clima ha cambiado absolutamente. Ahora en enero llovió, tuve la percepción de que llovió 2 veces. Una tal vez por ahí el 12 y otro al final de enero, pero ya sectorizado. Sincelejo ya es un poco más grande y llovió sectorizado, que indica verano. El nombre, como tú lo dijiste, salió de una anécdota. Fue que mi padre, cuando trajo la caseta Palacé en el año 65 con la Villos Caracas Hoy, que fue una osadía tremenda, era la orquesta más grande de América, y la trajo a Sincelejo en ese año, hace 45 años, 50 y pico de años, 55 años, cuando Sincelejo era prácticamente una aldea. Y le puso techo a la pista, ni siquiera a todo el lote, sino a la pista de baile. Yo le pregunté que para qué ese gasto de hacer ese techo, de todas maneras representaba un gasto. Entonces me dijo, porque es que en enero siempre llueve. Y ahí le quedó sonando la idea. Claro, después cuando resolví escribir este libro, después del año 80,
me acordé de esa premonición de mi viejo y me sirvió de título que ha sido muy recordado. Fue ¿Su mejor título? el mejor título, por supuesto. Es que muchas veces del título depende el éxito de una obra. ¿Con quién consulta usted los títulos? Realmente no con nadie. Con la misma obra. Y cuando se le mete no lo cambia. No lo cambio. Y a veces me he equivocado. Por ejemplo, Sí. con El Remolino, la novela El Remolino, que yo considero pues de mis mejores obras, no era el título adecuado. El título era Cita, con Z, Cita, que es la protagonista de la novela, una Un nombre como italiana, que vino a Colombia y se radicó en San Onofre de Torobé, y es la protagonista prácticamente de la novela, y después me arrepentí de no haberle puesto el nombre de Cita. Es un nombre bonito, corto, mejor que El Remolino, indudablemente. El Remolino como más popular. Sí, y no indica mucho, De la trama de la novela. en el contexto de la novela, correcto. Correcto. Sí. Ahí en ese un libro pequeño, pero bueno, ha tenido ya trascendencia, que es como una crónica, ¿no? Anovelada, la de En enero siempre llueve. Sí. Bueno, trascendió, pero yo me venía pensando ahora que venía a la entrevista, por qué el doctor Samur no explotó más el tema, lo profundizó más extenso. O considero que lo que hizo ahí estaba justo. A mí me gusta escribir breve. Me gusta en mis columnas también, a pesar de, bueno, la tenemos limitada por la estructura del periódico, pero ha venido reduciéndose. Las primeras columnas tenían 700, 800 palabras. Ya vamos en 400. Eso indica que lo breve, si bueno, dos veces bueno. Como por eso decía nació el Twitter, por eso. Correcto, sí. Entonces a mí me gusta ese principio también, lo breve, si bueno, dos veces bueno. Me gusta escribir corto y vi que lo del enero siempre llueve, el objetivo, el objeto de la obra ya estaba cumplido. Entonces, pues ¿para qué más? Y tuvo éxito tal vez por eso también, por la brevedad. Hoy en día ya casi la gente no lee. Eso es un hecho. La lectura ha sido reemplazada por la televisión, La imagen. el celular, el WhatsApp, todas estas cosas nuevas. La civilización del espectáculo. Correcto. Entonces, por eso fue así breve y creo que no daba para más. Doctor Samur, ¿usted cree que García Márquez perjudicó a todos los periodistas y escritores del país? No, de ninguna manera. Es decir, yo entiendo la pregunta en el sentido de que todos los que escribimos en el Caribe nos parecemos a García Márquez, porque es que somos Caribe. Tenemos y las historias se repiten. Sí, ¿no? Y la misma mentalidad, la misma formación Caribe, costeño. Tenemos las mismas sensaciones, las mismas percepciones de lo natural, de lo mágico. Pero cuando escribimos algo en ese mismo sentido, entonces se nos tilda de que estamos plagiando a García Márquez. Desde ese punto de vista, pero no lo llamemos perjuicio, sino algo así como un antecedente que nos conduce a que nos califiquen de plagiarios. Correcto. Entonces, no, pero de ninguna manera hay un perjuicio, porque la obra de García Márquez es tan grande, tan importante, que lo que trajo fue grandes beneficios a la literatura mundial. Después de García Márquez entramos en crisis. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Voz Populi y ya regresamos. Seguimos avanzando en Voz Populi, ahora entrevista. Estamos con el doctor Roberto Samur Guerra, quien va a presentar este trabajo, este libro, como los de él, cortos y suficientes, de apenas 72 páginas, editado totalmente en cincelejo, pasta dura. Lo va a presentar el próximo 2 de marzo en el auditorio Fortunato Chadí, ¿verdad?, de la gobernación de Sucre. Doctor, bueno, aquí me detuve en 1974, porque usted siempre está recabando sobre los cambios que se han ido sucediendo en la administración. Ya no se llama gobierno, Secretaría de Gobierno, sino del Interior. Sí. ¿Cuál fue esa anécdota? No, esa no es anécdota, esa es una apreciación mía muy personal, que me parece como pretencioso de los municipios
decirle a la Secretaría de Gobierno, que es expresiva, que indica en qué consiste, cambiarle el nombre por la de Secretaría del Interior, como si hubiera una Secretaría del Exterior. Está bien, digamos, que en el nivel nacional, que hay un Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de eso, de las relaciones con los países, y hay un ministerio que se encarga de lo interno, que está muy bien que se le llame del Interior, que también se le pudiera seguir llamando de gobierno, pero bueno, pero en unos municipios estos pequeños, en todas nuestras aldeas. Eso fue cuando Gaviria, me imagino. Eso es una disposición, realmente no la he podido encontrar de qué depende, pero me parece que no es obligatoria. Tengo la sensación casi con toda seguridad de que eso no es obligatorio. Bueno, maestro, mire, usted siempre en su columna dominical del Meridiano también siempre está recabando sobre esas cosas que han cambiado. Ahora no es primera dama, sino gestora social. Yo creo que ese cambio, yo creo que sí puede ser bastante significativo, ya no por los cambios políticos, sino por los cambios sociales. Porque es que la primera dama de un municipio o de un departamento deben ser todas las mujeres, todas las señoras, todas las mujeres en forma general. Entonces, primera dama suena como un poco elitista, como un poco de las monarquías. Y yo creo que ahí sí está bien que se le haya cambiado el nombre por una gestora social, que es lo que realmente representa una ayuda para el gobernante. Y por lo regular no devenga sueldo. Por lo general es honorario. No, es que no puede devengar sueldo porque el funcionario no puede nombrarla con sueldo. Ese es el problema que se le está presentando ahora al alcalde de Cartagena, el señor Dao, que le puso un sueldo de 7 millones de pesos a la secretaria, a la presuntamente primera dama, porque él es soltero. Bueno, pero en ese caso yo creo que sí, porque no es nada de él. Es posible que sí sea un cargo. El problema está en el nombre, no en el cargo. La gestora social se llama en Cartagena. Le dicen primera dama. Bueno, le dicen primera dama, pero no es la primera dama en el sentido de que es la esposa del gobernante. Y siendo la esposa hay una inhabilidad, una incompatibilidad para asignarle sueldo. Yo recuerdo que tal vez el primero que nombró secretaria privada a su hija fue el presidente Turbay, pero no pudiera decir ahora si fue con sueldo o no. Supongo que fue sin sueldo. En estos casos de la primera dama es ad honorem. Eso sí es indiscutible porque... Cuando usted fue alcalde y gobernador, ¿utilizó la figura? Sí, claro, era mi esposa. Claro. Cuando eso vivía mi esposa y por supuesto que sí. Claro. Pero como en ese entonces se decía primera dama. A mí no me gustaba mucho, pero era el uso. Y está bien, lo que te digo es que está bien que se haya cambiado el uso. Bueno, lo vi tan porque yo soy seguidor suyo, aunque no lo crea. En la columna usted alguna vez habló de la realeza. Aquí tenemos el Real Cartagena, el Real Sincelejo. ¿Por qué tan apegado a esa palabra española? No, pero era para criticar un poco de ironía por qué el equipo de fútbol de Sincelejo se llamaba Real Sincelejo. Eso era una copia de lo del Cartagena, en donde tampoco hay realeza, pero Cartagena tiene una historia de reyes, de virreyes, y de una lucha frontal contra los españoles, y hay un entorno todavía del Imperio Español. Cartagena puede darse el lujo de hablar de realeza, no de ahora, sino de la realeza antigua, histórica, pero en Sincelejo me parecía que era un exabrupto ponerle a un equipo de fútbol el nombre de Real Sincelejo. Y claro, creo que después lo cambiaron. Yo estuve hablando con el entonces presidente, que también era concejal, era profesor en SECAR, no recuerdo ahora el nombre, y el tipo aceptó la insinuación. Y no sé si a raíz de eso lo cambiaron, pero después ya no se llamaba así. Doctor, bueno, siguiendo con su columna, a veces lo noto como pesimista. Habiendo sido usted alcalde y gobernador, y además de los de buen recuerdo, ¿no?, de buena gestión, lo siento pesimista, como que si sus columnas no cumplieran el cometido para los que están hechos. ¿Siente eso todavía? ¿O? Sí, Alfonso, pero es decir, el pesimismo es por la experiencia, también como tú lo dices, tuve esos cargos importantes y me di cuenta de que es muy difícil trabajar en estos medios politizados y como se dice ahora, polarizados.
Pero el pesimismo en cuanto a la lectura misma de la columna, en cuanto al eco que tenga, porque veo que el resto del periodismo no le hace eco a las columnas, no, es decir, no porque se trate de la mía, ¿no? A todas las columnas, a cualquiera de las columnas que se publican aquí en Sincelejo, en nuestro medio. Yo oigo los medios radiales, a mí me gusta oír radio, y nunca se hace un comentario sobre la columna, es decir, no para que digan que es buena o mala, ¿no? Sino para que traten el tema, para que desarrollen el asunto cuando tiene algún interés. Bueno, pero ahora hay una modalidad, doctor Zamora, que es que leen las columnas en la internet y están teniendo mucho éxito. Sí. Sobre todo esta de Vicky Dávila, porque... No, pero es que eso sí, porque es que eso es lo que el país consume, lo escandaloso. Eso es lo que el país consume, eso es lo que el país le gusta. Y mire usted cuántos días llevamos hablando de la columna de Vicky y la entrevista con Hassan, y yo creo que es un poco amarillo. El color amarillo es preferible en la prensa. De eso no nos hemos podido desprender. La gente le gusta el amarillo, el rojo, y es decir, insisto en que no es que alaben la columna, no, por el contrario, que hay que criticarla. Es que se le haga eco a un tema cuando tiene un interés colectivo. Hombre, mira, ya fulano dijo una cosa, ¿por qué no seguimos hablando de eso? ¿Qué fue lo que quiso decir? Hablemos más de eso, los demás medios, los otros medios, sobre todo en Sincelejo, que son medios radiales básicamente. Pero aquí medios escritos. Que también está en crisis la radio. Nadie pensó que la radio iba a entrar en crisis. Parece que ha entrado en crisis por estas cosas de la tecnología. ¿Cómo es que le llaman ustedes? El Facebook Live. Sí. Entonces, pero bueno. Bueno, hoy estamos con el doctor Roberto Samúrez Guerra en Voz Populi y entrevistas. Ya regresamos. Entramos en el último segmento de esta primera parte con la entrevista con el doctor Roberto Samúrez Guerra. Vamos a comentar ya en la parte esta final del libro, Entre dos sistemas. ¿Por qué el nombre del doctor Samúrez? Es obvio, en el contexto de la obra es obvio, porque lo que trato de demostrar es la diferencia que hay entre el sistema de nombramiento de los funcionarios. ¿Qué fue su caso? Sí, claro, en ambos casos, sí. En los tres casos que señalo ahí, que me tocó en la rama ejecutiva del poder. Nombramientos, presidente de la República nombraba al gobernador, el gobernador nombraba a los alcaldes. Y ahora, pues ya no es así, obviamente, ya todo el mundo lo sabe, inclusive los jóvenes, que ahora es por elección popular. Entonces yo trato de plantear cómo era el sistema de nombramiento y cómo es el sistema ahora de la elección popular. Presento las ventajas del uno y del otro, así como sus desventajas, para que sea el lector quien tenga la definición total, la última palabra, en el sentido de cuál le parece mejor y qué pudiera hacerse para mejorar las cosas. Eso es básicamente el tema central, el objeto principal del libro. Pero también contiene unas anécdotas, porque yo tomo mi experiencia personal como base para explicar cómo era el sistema de nombramiento. Y lo explico, pido excusas al lector por utilizar la primera persona, porque yo digo que la experiencia pues era mía y es lo que yo conozco. Claro. Es posible que a todos los que nombraron... Pero ¿por qué pedir excusas cuando puede ser un estilo y se utiliza? Pero de todas maneras, porque cuando yo fui nombrado alcalde, cuando yo fui nombrado gobernador... El yoísmo. Pero sin mucho yoísmo, sino, ya te digo, como una experiencia personal, porque supongo, ahí lo digo también, supongo que a muchos de los nombrados les ocurría lo mismo. Es decir, ¿cómo era ese mecanismo? ¿Cómo era esa mecánica para llegar uno a que lo nombrara? Veo que usted demoró algo más que los anteriores. Aquí había un promedio de 9 a 12 9.5 meses. De promedio. Era como quítate tú para ponerme yo. Era el gobernador. Yo duré año y medio. Año y medio. Pero el promedio en la gobernación fue de 9.5 meses. En esa época de nombramiento. De nombramiento. Sí, correcto.
De nombramiento porque el primer periodo para gobernadores no sé si fue de 2 o 3 años, luego de 3 y ahora de 4. Pero el de nombramiento sí era dramático. Era incierto. ¿Qué podía uno? Además incierto, uno no sabía cuánto tiempo iba a durar. Dependía de muchas cosas, de las crisis políticas, del querer mismo del nominador, del presidente en este caso, y de las intrigas políticas, sin duda, que es la parte negativa del anterior sistema. ¿En qué se mejoró en este sistema de elección popular? En nada, absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Es decir, todo es peor. Todo es peor. Lo único que pudiera decirse que es bueno, pero que eso es relativo, es el periodo fijo. Pero como es bueno para un alcalde bueno, también es malo para un alcalde malo. Soportarse 4 años de un malo. Entonces, eso es relativo. En todo lo demás es peor. Parece que la elección popular de alcalde incrementó la violencia local. La violencia, la corrupción. La elección popular es fuente misma de corrupción. Es la fuente de la corrupción. Fue una de las fuentes de la corrupción. En este sistema político tal vez la principal, porque es que usted invierte en una campaña, eso es muy conocido, está muy hablado eso ya. Usted invierte unas sumas inmensas en una campaña y usted tiene que recuperar esa suma, porque ¿de dónde la sacó? Generalmente es con préstamos inclusive de mala procedencia, dinero caliente, sí. Y casi nunca con dinero propio. No se ve el caso de alguien que vendió la finca, son dineros prestados que luego usted tiene que pagar con favores o con la misma administración. Eso genera corrupción. En la adjudicación de contratos, en el nombramiento del personal, en los compromisos que usted quiere en una campaña, los compromisos económicos que usted quiere en una campaña. En el periodo, en el sistema anterior, que era por nombramiento, era incierto el periodo. Pero ¿qué otras cosas positivas se podrían destacar? Positiva, la jerarquía institucional. Porque es que, por ejemplo, el presidente lanzaba unas líneas y daba unas líneas de política. Y esas líneas hay que cumplirlas en todo el país. Los gobernadores y los alcaldes nombrados por esos gobernadores. Ahora no, hay una incoherencia absoluta. Yo oigo lamentablemente que el gobernador convoca a los alcaldes y los alcaldes no asisten a las convocatorias. Pero cuando van a repartir plata sí. Bueno, eso es, usted lo ha dicho. Pero no hay una coherencia institucional. Vea lo que está pasando con Aguas de Sucre, los periodos no coinciden. Esa es una de las diatribas que hay, porque al gobernador se le acabó el 30 de diciembre, el 31, y el de Agua de la Sabana iba hasta agosto. Sí, ese es otro tipo de problema, porque es la diferencia de los periodos, que deberían unificarse, todos los periodos deberían unificarse. Entonces, esa incoherencia institucional que hay ahora, con alcaldes de distintos partidos, que obedecen a directorios diferentes, obedecen a todos los intereses políticos menos al del gobernante, menos al del gobernador, con quien no tienen ningún nexo. Entonces yo digo allí, de una manera un poco, pues no sé, sarcástica será, que los gobernadores ahora han quedado prácticamente sin oficio, o han quedado aliviados de oficio por el sistema de nombramiento por el sistema de elección de los alcaldes. Porque uno de los oficios principales del gobernador, una de sus ocupaciones principales era nombrar a los alcaldes y velar porque esos alcaldes se fueran por el camino recto. Correcto. Por el mismo camino que se podía regañar. El gobernador estaba trazando. Pero se podía regañar porque era un dependiente. Claro. Y no, regañar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Orientarlo. Y ahora la elección popular, uno se lleva sorpresa. El populismo es un daño fatal, ¿no? Alcaldes muy populistas que salen de la noche a la mañana y hacen su daño por eso, ¿no? Porque ese populismo le permite trascender por encima de los partidos. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta primera parte, en la presentación de este libro, entre dos sistemas, Sucre, entre dos sistemas del doctor Roberto Samures Guerra. Esperamos que esta primera parte les haya gustado.